Había una vez una mujer que estaba en el hospital, tenía una enfermedad terminal. Luchó un mes en el hospital contra la enfermedad, pero la enfermedad la venció y murió. Llegó al cielo y se encontró con San Pedro. Y San Pedro la felicitó, la dio la bienvenida. Y detrás del portón ella podía ver una mesa de banquete donde todos sus amigos y familiares que habían ido al cielo antes que ella la estaban esperando en una tremenda fiesta, un banquete hermoso, y le decían: venga, 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 te estamos esperando. Entonces ella le dice a San Pedro, ¿cómo puedo entrar al cielo? Y San Pedro le dice: muy fácil, nada más tienes que deletrear una palabra. Ah, muy bien, ¿cuál es esa palabra?, dice ella. San Pedro le dice: amor. A-M-O-R, dice ella. Bienvenido al cielo, hija mía. Y ella entra y disfruta del cielo. Y a ella le encanta el cielo. Se identifica plenamente en jugar con los ángeles ahí. Y comienza a hacer voluntariado y se hace muy útil para San Pedro. De tal manera que un día que San Pedro tenía que hacer una diligencia, le pide a esta mujer que cuide el portón mientras él hace su diligencia. Ella se pone ahí y de sorpresa a sorpresa el hombre con quien él estaba casado cuando estaba en la tierra aparece en el portón. Ella le dice a él: oye, qué sorpresa verte aquí. Y él le dice: oye, me sorprende a mí verte en el portón recibiéndome, caray, qué bueno. Y entonces le dice ella: ¿cómo te fue después de que yo morí? Me dice: mira, me fue excelente. ¿Tú recuerdas esa enfermera jovencita linda que te atendió en el hospital? Bueno, nos casamos. Y después me gané la lotería. Sí, y pude vender aquella casucha que teníamos con el sótano que filtraba agua y todo, esa casita pequeña. Nos compramos una mansión. Y nos dedicamos a viajar y vivir la vida buena. Es más, yo estaba en la Suiza, estaba esquiando. Estaba haciendo un movimiento cuando me caí. Pegué mi cabeza sobre una piedra y morí, y por eso estoy aquí. Dice él: oye, ¿cómo puedo entrar? Ella le dice: muy fácil, nada más tienes que deletrear una palabra. Ah, ¿cuál palabra es esa?, dice él. Ella le dice: Checoslovaquia. Con esta historia nos damos cuenta que la mujer, aunque estaba en el cielo, aún no había terminado algunos de esos rollitos que tenía. Un poco de envidia, un poco de enojo, vamos a ver qué es lo que está pasando. O sea, no había terminado su trabajo, ¿no es cierto? Y hoy día vamos a hablar acerca de esa idea de trabajar para poder descansar. El descanso, siento yo que es una necesidad urgente para nosotros hoy en día. No estoy hablando del sueño. El sueño es muy necesario e importante para la salud. Estoy hablando del descanso del alma. Esa manera en que nosotros podemos soltar aquellas presiones, estreses, preocupaciones que cargamos con nosotros. Las emociones de miedo, de preocupación que nos atan. Cómo poder soltarlas y realmente realizar un descanso profundo del alma, donde uno puede respirar y decir: gracias, soy libre. Yo sé que hoy en día, en el verano que tuvimos todos estos huracanes, para mí fue especialmente difícil. Pasaba un huracán, tuvo ese efecto. Después pasó el segundo, después del tercero, el terremoto en México, después María en Puerto Rico. Dios mío, mi alma como que la carga del peso de todo eso. Uno quería ayudar, pero como para poder ayudar uno tenía que sentir eso. Y para sentir eso algo en mí decía: ya es demasiado. No puedo, mi corazón no puede con tanta cosa. Después las situaciones de terrorismo y las matanzas y las cosas, Dios mío, o sea, y después la familia, la cosa, el trabajo, una cosa sobre otra. Y lo que realmente necesitamos es un descanso profundo, una paz profunda, ¿no es cierto? Y para nosotros tener ese descanso, la única manera de realizarlo es hacer nuestro trabajo espiritual, ¿no es cierto? Y tenemos una cita que Xiomara nos leyó del paralítico, la historia conocida de ustedes del paralítico, que nos ayuda a entender esta dinámica del trabajo y del descanso.
¿no es cierto? La tensión de esta historia viene porque las autoridades judías estaban enojados porque Jesús había trabajado en el sabático, en el sábado, ¿no es cierto? El sábado era para ellos un día sagrado. Viene de la idea, ¿no?, de Moisés. Decía, vamos a trabajar 6 días y el 7º día descansarás. Como que Dios había dicho eso. Eso es una ley espiritual. Y las autoridades judías querían honrar esa ley espiritual. Pero entonces venía la pregunta, entonces, ¿cómo es que uno descansa? Entonces lo que hicieron las autoridades judías es formar un montón de leyes para definir exactamente qué era descanso, para que el pueblo pueda honrarlo. Si no sabes cómo honrar la ley, ¿cómo lo vas a hacer? ¿No es cierto? Entonces, ellos ponían ciertas leyes. Por ejemplo, definían el trabajo, no podías levantar cosas. Entonces, cuando el paralítico se sana y levanta su camilla, las autoridades le dicen, oye, no puedes hacer esto, este es el día sábado, no puedes trabajar, estás levantando algo. Pero ¿qué pasa si él hubiese agarrado esa camilla y se lo hubiese puesto como una especie de abrigo, como ropa? El vestirse no era ilegal, no era contra la ley, entonces no hubiese violado ninguna ley, no hubiese pasado nada. Otra cosa era que no podías hacer tratamiento médico en el sábado. Entonces cuando Jesús sana al paralítico, contra la ley, ¿no es cierto? Una cosa que ellos hacían aquellos días, si tú tenías un dolor de muela, usaban el vinagre para aliviar el dolor. Y entonces tomar vinagre para un dolor de muela en el día sábado, prohibido. Pero si tú agarrabas una ensalada y le echabas un montón de vinagre y te comías la ensalada, no había problema. Más bien te iban a decir, mira, no estás violando la ley, lo estás haciendo muy bien, te felicito. Otra cosa era viajar, se prohibido viajar más de 1 kilómetro de tu casa. ¿Ok? Pero ¿cómo defines casa? Resulta que las autoridades definieron la casa donde uno se siente a comer. Entonces el día antes del sábado, si tú vas a una casa, a 1 kilómetro de tu casa, y dejas comida ahí, y caminas de tu casa 1 kilómetro hasta allá, y te sientes y comes ahí, tienes derecho de ir otro kilómetro más. ¿No? Ciertas maneras de trabajar con la ley. Ahora, nosotros escuchamos esto y decimos, caray, qué ridículo. Esto es medio chistoso, medio ridículo, no tiene ningún sentido. Y cuando ellos se acercan a Jesús y le dicen, mira, estás trabajando el día sábado, estás violando la ley, ¿cómo responde él? Dice, yo estoy trabajando y mi Padre está trabajando. Está atacando totalmente la estructura de la ley espiritual que los judíos habían establecido. Claro, un tremendo rebelde. Pero lo que Jesús quería decirles es, mira, yo voy a trabajar. Y no solamente yo, sino que el Padre en mí, al yo trabajar, yo sé que va a activar una energía sanadora de Dios en mí, que va a ayudar a la sanación y al descanso. Porque el descanso que se propone en la ley no es el descanso físico, es el descanso del alma. Y para yo tener ese descanso del alma, para yo poder ofrecerlo a otros, yo tengo que trabajar. Voy a hacer mi trabajo interior, mi trabajo espiritual. Y cuando yo trabajo, el Padre en mí también trabaja. Entonces, para nosotros entender esto, nos ofrece un ejemplo, que es la historia del paralítico. Y lo que vamos a buscar en esta historia, para que sea importante para nosotros, es qué cambio tuvo que ocurrir dentro del paralítico para que se dé una sanación. ¿Ok? Para haber una sanación, algo tiene que cambiar. Y la manera en que nosotros entendamos nuestra alma en Unity es que somos como un globo lleno de helio y tenemos un lacito, ¿no?, que está amarrado y el globo está ahí, nosotros lo estamos sosteniendo con el lazo. ¿Ok? ¿Qué pasa si cortamos el lazo? El globo sube. No es que tiene que trabajar, es que naturalmente ese globo está diseñado para subir. Lo que lo está atando, limitando, es el lazo que tenemos.
Entonces nosotros tenemos que buscar aquellos lazos, aquellas creencias, aquellas expresiones de nuestro ser que nos están limitando, que nos mantienen trabajando y no descansando, agotados, para poder cortarlos y sentir la liberación que ya es nuestra. O sea, ese es ya nuestro ser. Nuestro ser quiere volar. Tenemos que buscar dónde cortar esos lazos para ser libres. ¿Ok? Entonces, vamos a revisar la historia. ¿Qué es lo que pasó con el paralítico? Y la pregunta esencial es, ¿cómo es que sana el paralítico? ¿Cómo es que sanó? La respuesta fácil, podríamos decir, es de que Jesús lo sanó. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús lo sanó? Unos cuantos por ahí. Ok, muy bien. Nosotros en Unity decimos de que toda sanación viene de adentro hacia afuera. Y no solamente en Unity. Si tú vas a un doctor y tienes algún problema, el doctor dice, yo no te puedo sanar. Lo que yo puedo hacer es crear un ambiente de sanación en donde la inteligencia sanadora de tu cuerpo te va a sanar a ti. Si te rompes un hueso, te voy a poner un yeso, voy a juntar los huesos para que no se muevan, y porque yo sé que si dejo los huesos ahí bien puestos, la inteligencia de los huesos se van a autosanar ellos mismos. Yo no tengo que hacer nada. Tú te vas a sanar por el Espíritu Sanador de Dios en ti. Si creamos el ambiente correcto, igual si tienes un imbalance químico, perfecto. Lo que voy a hacer con las pastillas es crear un ambiente interno en donde el poder sanador natural de tu ser se va a activar y tú mismo te vas a sanar. Entonces, eso es lo que Jesús hizo. Lo que Él hizo con el paralítico, creo yo, fue crear un ambiente de sanación en donde el paralítico pudo cambiar una perspectiva de él mismo. Jesús llega al paralítico y le dice, 38 años el Señor sentado ahí. Y le dice, ¿tú quieres ser sano? Y para mí este es un sentido de humor de Jesús. Porque ves un hombre ahí sentado esperando en un pozo que milagroso, que él vino al pozo para sanar, obviamente, ¿no? Pero 38 años ahí, entonces se supone que lo único que él quiere es sanar. Y viene y le pregunta, ¿tú quieres ser sano? ¿No? Es medio chistoso, ¿no? Un poco sentido de humor de Jesús. Y el hombre, ¿cómo que responde al hombre? El hombre dice, Señor, porque fíjense ustedes, el paralítico no llama a Jesús. No le pide ayuda. Uno de los pocos milagros de Jesús en donde alguien no ha pedido para ayuda. Jesús normalmente responde a una petición, al igual que Dios, ¿ok? Pero en este caso Jesús se une con el paralítico, lo encuentra, se identifica por alguna razón, ¿ok? Importante. ¿Y qué es la respuesta del paralítico? ¿Tú quieres ser sano? Bueno, Señor, le saca el cuento. Mira, es que estoy aquí 38 años, no tengo nadie que me levante, y cuando ya alguien me levanta, ya alguien primero se metió y en el pozo y no puedo sanarme, y aquí estoy 38 años. ¿No es cierto? Entonces, el paralítico le está dando la historia a Jesús que ha dicho 38 años, ¿ok? Para nosotros poder entender esto, lo que yo creo que pasó es que Jesús vio al paralítico. Vio que estaba sentado ahí 38 años. Y vio la condición física, humana del Señor. Pero también vio más allá de eso. Vio la esencia, vio el globito de helio que estaba listo para volar. ¿Ok? Y esa percepción tan clara en el corazón, la mente, el espíritu de Jesús, lo vio el hombre reflejado en los ojos de Jesús. Básicamente lo que Jesús hizo, de mi punto de vista, es levantarle un espejo y decirle, mira, es como yo te veo. O como Dios te ve. Y en ese espejo, él se vio no como paralítico, sino se vio como sano, libre, tal como Dios lo creó. Y en esa realización, de repente se cortó un cordón. Yo no soy paralítico. Yo soy libre. Yo soy sano. ¡Pah! Se paró. Esa es mi creencia de lo que pasó. Pero vamos a analizarlo.
¿Ok? Porque aquí están diciendo, bueno, yo no he visto a Jesús caminar por aquí, por Manhattan últimamente. El pozo de Bethesda ya se secó, ya no existe, ya no puedo ir para allá. ¿De qué me va a ayudar esta historia? Bueno, vamos a ver, vamos a analizarlo un poquito. ¿Ok? El paralítico, dentro de mi punto de vista, tiene dos cordones, dos lacitos que tiene que cortar. Pueden haber muchos más, pero hoy día vamos a enfocarnos en dos. ¿Ok? Y a propósito, les voy a tirar hoy día dos bombas de conciencia. Quiero que estén preparados, quiero que se pongan el cinturón de seguridad. ¿Okay? Porque esto es fuerte, esto no es para los tímidos. Les voy a tirar dos bombas, les estoy advirtiendo. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a analizarlo. Que dos ideas que el paralítico necesita sanar. El primero de ellos es que lo vemos en la historia que el paralítico dice. ¿Ok? Paralítico dice, mire, yo tengo esta situación, yo he venido aquí a sanación y no me he podido sanar. ¿Por qué? Porque algo en lo externo no me está apoyando. Necesito que alguien me cargue, necesito que mi cuerpo físico, o sea, yo en mí no estoy dispuesto a hacer nada. Lo que yo necesito es algo de afuera que actúe conmigo para yo cambiar mi circunstancia, y eso no ha pasado. Básicamente lo que el paralítico está diciendo es, para yo ser sano, necesito que algo afuera cambie. El Curso de Milagros tiene una frase para esto que a mí me encanta, que es plan de salvación del ego. Y todos lo tenemos. Decimos cosas, cuando esta circunstancia aquí afuera, voy a ser libre, voy a ser feliz, ¿no? Cuando sal de aquellas deudas que tengo, voy a sentirme más libre. Cuando mis hijos se gradúen y se vayan a la universidad y ya no los tenga en la casa, voy a poder hacer mi vida. Cuando la rodilla que me molesta tanto se pueda sanar mejor, ahí sí voy a salir a caminar en el bosque, pero voy a bailar, pero antes de eso olvídate. Tenemos planes de salvación que dice, cuando esto suceda aquí afuera, voy a poder hacer lo que soy llamado a hacer. Eso es un plan de salvación del ego, y siempre va a fracasar, porque aunque pueda pasar, estás poniendo tu fe en algo afuera, en vez de crear un ambiente de sanación interno. El cambio requiere de nosotros hacer trabajo espiritual. Y no hay otra manera de decirlo, que hay que enfrentar las creencias limitadas, pequeñas, erróneas que tenemos de nosotros mismos. Entonces el paralítico tenía esta idea errónea, que algo afuera tenía que cambiar. Entonces Jesús viene y le dice, mira, esto no es verdad. Y estoy listo para tirarles la primera bomba en conciencia. ¿Están listos para esto? Sí. Ok. El sufrimiento. Paralítico está sufriendo, ¿no es cierto? Está sufriendo porque cada vez que nosotros sufrimos, nos estamos diciendo una mentira. ¡Pum! ¡Pum! Cada vez que te identificas sufriendo, te estás mintiendo. Ahora, hay una diferencia entre dolor y sufrir. El cuerpo puede sentir dolor, pero el hecho que vamos a sufrir es que nos estamos dando un cuento acerca del dolor que estamos sintiendo, que perpetúa, ¿no?, la condición de dolor. Y ese cuento es una mentira. Entonces, cada vez que estamos con un plan de salvación afuera, nos estamos diciendo una mentira. Ahora, yo sé muy bien de estos planes de salvación del ego. Cuando comenzó enero de este año, nosotros cuidamos a mi madre en la casa. Y mi madre había tomado un bajonazo de salud, y sentimos que ya llegaban sus últimos días. Resulta que no, que bajó, pero después volvió a subir. Y mi esposa y yo nos pusimos a hablar y nos dimos cuenta de algo. Habíamos recibido a mami en la casa para atenderla, para cuidarla, para que su vida sea más cómoda. Pero nosotros habíamos inconscientemente, nos habíamos dicho, vamos a cuidar de mami. Y cuando mami fallezca, cuando pase a otra dimensión de vida,
después vamos a decidir qué queremos hacer con nuestra vida. Inconscientemente. Y pasó 1 año, y pasó 2 años, y pasó 3 años, y seguíamos en la onda, y mami con nosotros todavía, y nosotros no viviendo nuestra vida. Pero escuchen el plan de salvación. Cuando mami muera, vamos a hacer nuestra vida. Ustedes están riendo. Es chistoso cuando uno se da cuenta del plan de salvación que uno tiene. Entonces, en enero nos hicimos la pregunta, ¿qué pasaría si decidimos qué vamos a hacer con nuestra vida y cuidamos de mami? No es que la vamos a dejar a un lado. Y decidimos en junio venir aquí a Nueva York, porque esta es nuestra próxima etapa de nuestra vida. Este es nuestro sueño, estar aquí. Gracias, Dios. Entonces, ven ustedes, ese plan de salvación siempre nos va a mantener limitados. Entonces, el primer mensaje de este paralítico es: si estás sufriendo, si te encuentras quejándote, sintiendo víctima, pobrecito yo, te estás diciendo una mentira. ¿Cuál es la otra idea? La otra creencia que el paralítico necesitaba sanar. Yo escucho en su historia una idea de que por lo mucho que yo he sufrido, el mundo tiene que darme una recompensa por tanto sufrimiento que yo he tenido. No sé si ustedes escuchan ese mensajito ahí detrás, porque yo lo identifico plenamente en mí y quiero presentárselos a ustedes. ¿Ustedes sienten que el mundo te debe alguna recompensa, alguna gratitud, alguna bendición, alguna cosita simplemente por lo mucho que has trabajado, por lo mucho que has sufrido, por lo mucho que has tolerado? Amigos y amigas, esa es una trampa. Esa es una trampa en conciencia, porque nos mantenemos a nosotros como víctimas y mantenemos a nuestros familiares, a nuestros amigos como rehenes en una prisión donde le estamos diciendo: tú me debes. A Dios, al universo, me debes. Entonces, la segunda bomba en conciencia que voy a tirar. ¿Están listos? Sí. Nadie te debe nada. Eso es verdad. Nadie te debe nada. Si tú sientes que has trabajado muy duro un día, ay, yo sí que he trabajado duro hoy día. Lo que yo quiero es llegar a mi casa y que nadie me hable. Voy a sentar aquí, voy a poner la televisión, voy a tomar una cervecita fría. ¿Por qué? Por lo mucho que yo he trabajado, que he sudado. Yo merezco un espacio libre. ¿No? ¿Ven ustedes la conciencia? Ese merecer, ese sentido de que yo me merezco. ¿Qué haces con eso? Te estás endeudando, te estás haciendo víctima, te estás haciendo pequeño. Amigos y amigas, si usted quiere sentarse y ver televisión 5 horas, tome una decisión adulta y hágalo. Punto. Nadie te merece darte esas 5 horas. Si tú quieres sentarte ahí, tú asumes las consecuencias. Mañana voy a estar cansado. Ok. Quiero emborracharme esta noche. Me emborracho y mañana asumo las consecuencias. Tomo una decisión adulta. Quiero ir de compras. Mis tarjetas están levantadas, pero yo quiero ir de compras. ¿Por qué? Porque me encanta cuando entro a la tienda y la gente me ve bien y yo me siento próspero, aunque sea 5 minutos. Que me llamen los que me van a pedir el crédito, yo asumo las consecuencias. Yo quiero eso. Perfecto, tú eres un adulto, tú lo decides, pero por favor no lo hagas como recompensa del sufrimiento, del dolor que has tenido que tolerar. Porque esa crea un ciclo vicioso de victimización. Entonces el paralítico, creo yo, tenía eso. Nuevamente, yo me identifico plenamente. Creo que la vez pasada que estuve aquí les conté de que yo nací con una cadera mal formada y un pie así, y pasé el primer año de mi vida como bebé con un yeso de la cintura para abajo, las 2 piernas en un yeso por 1 año entero. Ahora un bebé recién nacido quiere moverse,
no, el cuerpo y demás. Yo me imagino que yo me sentía muy limitado, aprisionado en ese yeso. No, era muy necesario para mi salud, pero vaya a encender el niño eso, ¿no? Y la frustración de eso, lo que creó en mí es un sentido de que mis padres me deben, escuchen bien, más amor, más atención por el dolor que ellos me habían causado a mí. En la mente del niño eso existe. Y si no lo veo, y si no lo trabajo, entonces eso se extiende, se proyecta a mis novias, a mis amigos, a mis esposas, a Dios, etcétera, etcétera. Y yo viví años sin darme cuenta de esa dinámica. Entonces, obsérvense ustedes si andan con una idea de que se merecen alguna bendición, más atención, más gratitud, algo por el dolor que han sufrido. Ahora, eso es el paralítico. Yo creo que esas son las dos cosas que él tenía. ¿Ok? Entonces, cuando viene Jesús y se enfrenta con él, me imagino que estas cosas surgen. ¿Ok? Estas creencias. Y como digo, para él poder sanarlas en el instante ese de sanación, él tenía que mantenerse en el presente y no tirarse al cuento del pasado, ni el temor quizás del futuro. Porque ¿qué pasa si después de 38 años eres sano? Bueno, tienes que ir a trabajar, ¿qué habrá sido de tu familia? ¿Cómo es la vida aquí? ¿No? ¿Cómo se maneja un teléfono? ¿Qué sé yo? Temor del futuro, temor del pasado. Él tenía que mantenerse en el presente. Y eso nos habla de la necesidad de lo que yo podría llamar un referí. Cuando tú vas a hacer tu sanación, tu trabajo de oración, tienes que mantenerte en el ahora, aquí. No con la historia del dolor del pasado, ni el pensamiento del futuro, sino aquí en la experiencia del yo soy, de quién eres. Y eso es lo que le ofrece Jesús. Ahora vamos a ver el ejemplo de Jesús. ¿Cómo es que Jesús crea este ambiente de sanación que yo le estaba hablando? Ahora vemos que Jesús nuevamente es atraído al paralítico. El paralítico no lo llama. ¿Por qué es Jesús atraído a este hombre? Nuevamente mi análisis. Porque Jesús había hecho trabajo con esas dos cosas. Y las podía identificar y sabía que enfrente de esas dos creencias ya falsas que Jesús ya había trabajado, que Él podría ser útil para este hombre. Lo que tú trabajas, lo que tú sanas, lo que tú liberas, tú eres un agente de sanación para los que te rodean. Y Jesús hizo su trabajo. ¿Dónde hizo el trabajo de la idea de que si estás con un plan del ego falso, basado en algo externo? ¿Ustedes recuerdan Jesús en el desierto cuando se enfrentó con Satanás? ¿Usted recuerda que le dieron 3 tentaciones? ¿Por qué cree ustedes que Satanás le dio esas 3 tentaciones específicas? ¿Creen que fue al azar? ¿O creen más bien que fue algo dentro de que Jesús mismo necesitaba sanar? Que esas 3 ideas eran lo que Él necesitaba cortar. Esos lazos eran los que Él tenía que cortar para seguir su ministerio. ¿Recuerdan lo que eran? Convertir la piedra a pan, tirarse de las alturas y que los ángeles lo iban a sostener, y que iba a tener poder sobre todos los reinos. Las 3 tentaciones. Entonces fíjense en la conciencia de Jesús. Quería comenzar un ministerio. De repente en su conciencia decía, mire, si yo puedo manipular la materia, si yo puedo hacer magia, si yo puedo convertir piedra a pan, eso sí que me va a hacer un maestro bien divertido. Y voy a atraer mucha gente con este tipo de magia. ¿Qué es lo que Jesús le dice a Satanás? Tú no tienes ningún poder sobre mí. Yo veo eso. De repente lo tengo en mi corazón. Pero en este momento estoy decidiendo soltar ese plan de salvación del ego. Lo único que yo quiero es el amor de Dios en mi corazón. Manipulación de la materia no me interesa.
Segunda cosa, seguridad. Sabiendo que su mensaje era muy radical para aquellos días, ¿ustedes no creen que Jesús sabía que se iba a meter en problemas y que seguridad a su cuerpo físico iba a ser una tentación? ¿Que necesitaba protección y seguridad? Claro que sí. Necesito protección. Que los ángeles me protejan aunque me tire de un guindo. Fantástico. ¿Y qué le dice a Satanás? No tienes ningún poder. Apártate de mí. Yo no quiero esa seguridad. Yo no quiero esa protección. Lo único que yo quiero es el amor de Dios. Poder. Puedes tener poder sobre todos los reinos de la tierra. Si tú eres un maestro espiritual, ¿no te encantaría tener poder sobre todos los reinos? Que tu palabra, la palabra de la verdad, sea la que rige, que sea la ley. ¡Wow! ¡Qué tentación! Nuevamente Jesús dice, tú no tienes ningún poder. Yo tengo eso en mí. Tengo ese error. Tengo ese plan de salvación. Porque a fin de cuentas tengo esa conciencia. Pero la rechazo. Lo único que yo quiero en mi vida es el amor de Dios. Entonces cuando Jesús hizo su trabajo y se enfrenta el paralítico, Él ve esas dos dinámicas. Y lo que Él le puede ofrecer a Él es, mira, yo he estado donde tú estás, yo he estado paralizado con un plan de salvación. La segunda idea era la sanación de sufrimiento, de que el sufrimiento nos da merecer algún bien absoluto, algo mejor. Sabemos que Jesús estaba trabajando con el sufrimiento porque sabía lo que iba a enfrentar. Y sabemos que lo logró porque uno de los mensajes de la crucifixión es que el sufrimiento no tiene ningún poder. El sufrimiento no es real. Inclusive la muerte no es real. No hay nada que me puedan hacer para causarme sufrimiento. El sufrimiento, en otras palabras, es una mentira. Lo sanó. Y enfrente del paralítico pudo ofrecer ese mensaje. ¿Qué nos dice a nosotros para aterrizar esto en nuestro corazón? Identificarnos con el paralítico no es difícil. Cualquier movimiento que nos sentimos congelados, no hay movimiento, no hay crecimiento, vivimos la misma cosa una y otra vez, caemos, queremos liberarnos de eso. Podemos identificar entonces dónde estamos atrapados, cuáles son los lazos que estamos sosteniendo. Y poder verlos y saber de que tenemos que liberarnos en una conciencia en donde el Cristo, Jesús, representando el Cristo interior, puede aparecer. Entonces revisamos nuestra vida. Vemos dónde es que estoy estancado. Y les ofrezco estas dos ideas, ¿ok? La idea que si estás sufriendo te estás dando una mentira. Y la idea de que mereces algún bien por el sufrimiento que has tenido. Ideas erróneas que nos mantienen limitados. Si las tienes, entonces te pones a hacer tu trabajo espiritual. Vas a tu corazón y te haces esa pregunta tan importante. ¿Quiero ser sano? Parece ridículo, pero es la primera pregunta. Porque uno aguanta, tolera, pasa días, semanas, meses con la misma dinámica, con el mismo dolor, con la misma cosa sucediendo una y otra vez. Y si te haces la pregunta, ¿quieres ser sano? Tienes que responder honestamente, no, porque sigo en la misma. Pero hoy día sí. Entonces hoy día sí voy a hacer algo diferente. Voy a ponerme en este momento y voy a llamar a la experiencia de Dios en mí. A mí me gusta comenzar en el corazón y me gusta comenzar diciendo el nombre de Dios, una palabra. A mí me gusta trabajar así. Yo uso la palabra Father en inglés porque mi padre biológico le decía papi en español. Entonces para mí decir Father tiene esa diferencia. Entonces yo me pongo aquí y digo Father, Father, Father. Y de repente tengo un concepto de Dios aquí afuera, no importa. Comience donde estés, pero hazlo con todo el corazón. Dios,
Dios, Dios. Y eventualmente esa idea que quizás está allá afuera comienza a entrar. Y comienzas a sentirlo en el cuerpo. O Dios está en nuestro cuerpo o Dios no está. Entonces las células del cuerpo comienzan a reaccionar y dices, Dios en mí, ahora sí, se está moviendo, hay una energía, hay un movimiento, hay algo que está pasando, Dios en mí. Y estoy afirmando y sosteniendo y tengo el referí que me mantiene aquí, no me tiro al pasado ni al futuro, estoy aquí. Dios, Dios en mí, lo hago el tiempo que sea necesario. Y eventualmente, después de Dios en mí, lo que pasa es que la transformación llega a una unión perfecta en donde Dios y yo uno somos. Y ya no es ni Father, ni Padre, ni Dios, ni Jesús, sino es simplemente Dios es. Y yo soy. Ahora sostenga eso en el presente. Dios es, yo soy. Dios es, yo soy. Y lo que tú eres, creado en imagen y semejanza, eres tal como Dios te creó. Esa realización viene y de repente dices, caray, yo no soy cojo ni paralítico, ni pobre, ni pobrecito, ni víctima, ni débil, ni viejo, ni gordo. Yo soy. Y sostienes eso. Y esa verdad te da el descanso. Voy a cerrar con esto. No lo escuchen como las palabras de Jesús. Escúchenlo como su propio voz interna. Venid a mí, todos los que estéis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es cómodo y mi carga ligera. Dios los bendice. Amén.